auxiliares de las centrales térmicas. Vamos a ver los equipos auxiliares que se tienen en una central térmica. Entre los equipos auxiliares tenemos el transporte y almacenamiento del combustible y en este caso los mecanismos que se utilizan para transportar el combustible tiene por objeto llevar el combustible desde un punto de descarga hasta la sala de caldera, o si la central cuenta con un depósito, entonces se lleva hasta el depósito para su almacenamiento. Y esto se hace con el propósito de mantener constantemente una determinada reserva de combustible. Los dispositivos transportadores depende del tipo de combustible que se emplea en la central térmica. Hay centrales térmicas que utilizan combustible sólido como el caso del carbón. Otra central utiliza combustible líquido, en el caso de fuel oil, o otro tipo de combustible líquido, ¿verdad? Y hay centrales térmicas que utilizan como combustible, utilizan gas. Entonces, los dispositivos transportadores va a depender del tipo del combustible que se utiliza en la central térmica. Y también va a depender de las condiciones locales de emplazamiento, consumo de las calderas, horas diarias de servicio, la cantidad que se debe transportar y el recorrido del transporte. Vamos a ver los equipos que se utilizan para el transporte y almacenamiento de combustible sólido. O sea que en el caso de las centrales que utilizan combustible sólido, ¿verdad? En este caso, el transporte del combustible se realiza casi siempre por vía navegable o por vía férrea. Si la central está ubicada o situada sobre un muelle marítimo, resulta posible disponer torres de descarga que pasan directamente el carbón a los depósitos de almacenamiento de la central. Pero no siempre la central está ubicada o situada cerca de un muelle marítimo. Entonces, por lo general, el transporte del combustible sólido se hace por terrestre, digamos. Y si se hace por vía férrea, entonces se necesita de ramales de ferrocarril para la descarga del carbón. Y también un equipo especialmente preparado para el transporte de combustible hasta los depósitos de almacenamiento. Se tiene el punto de descarga, donde se descarga el combustible desde el vagón del ferrocarril hasta un transportador que va a transportar el combustible desde el punto de descarga hasta el depósito de almacenamiento. Y según las condiciones de cada caso, se pueden utilizar los siguientes sistemas de transporte. Para pequeñas centrales o para centrales de pequeña potencia, tenemos los siguientes sistemas: alimentadores de vaivén, transportadores de cangilones, elevadores de cangilones, alimentadores de correa, lanzadores de carbón y los depósitos de almacenamiento. Entonces, estos son los sistemas de transporte que se utilizan para centrales de pequeña potencia. Luego tenemos los sistemas de transporte que se utilizan para centrales de mediana y gran potencia.
Tenemos los transportadores de correa, las básculas automáticas, las torres de descarga, cinta de transporte, volcadores de vagoneta y los trituradores. Y también se tienen los pesadores, ¿verdad? Entonces estos serían los sistemas de transporte que se utilizan para centrales de mediana y gran potencia. Sistema de transporte para combustible sólido. A continuación vamos a ver las instalaciones que se utilizan para, o los equipos que se utilizan para transporte y almacenamiento de combustible líquido. En el caso del fuel oil, por ejemplo, o en el siguiente ejemplo lo que vamos a ver es para el caso de una central térmica que utiliza fuel oil. Aquí vemos en esta figura el equipo de transporte y almacenamiento de fuel oil. Aquí tenemos el depósito de almacenamiento de fuel oil, que tiene una gran capacidad. Su capacidad más o menos, su capacidad debe ser más o menos para almacenar 3 a 4 meses de combustible, digamos. O sea que para utilizar durante 3 a 6 meses el combustible. Aquí cuenta con un dique alrededor del tanque. Esto es para evitar, en caso que ocurra accidente o avería en la tubería, en caso de que se derrame el combustible, entonces para que no inunde o para que no se vaya hacia la central, entonces se construye un dique alrededor del tanque. También cuenta con un sistema de ventilación. También tiene un sistema de calefacción que se utiliza parte del vapor generado aquí en la caldera, se utiliza para el sistema de calefacción de este tanque o de este depósito. Cuenta con una tubería a presión desde el punto de descarga, que sería el punto de descarga, hasta el depósito de almacenamiento. Y cuenta con otra tubería a presión que va desde el depósito de almacenamiento hasta la sala de calderas. También aquí muestra, este puntito sería el ramal de ferrocarril que sirve para la descarga del fuel oil o para que el vagón cisterna se acerque hasta este punto y que se pueda hacer para que se pueda hacer la descarga. El 8 sería una boca de llenado de fuel oil de este tanque auxiliar. Aquí cuenta con una bomba de trasiego. También cuenta con un filtro para fuel oil y el depósito auxiliar de fuel oil. Este depósito auxiliar o este tanque auxiliar tiene que tener la capacidad mínima, digamos, de almacenamiento que la cantidad o que la capacidad del cisterna. Es decir, tiene que ser superior a la capacidad de cisterna que trae el combustible hasta este punto para que pueda descargar en este tanque o en este depósito auxiliar. También cuenta con un sistema de ventilación, el tanque auxiliar. Cuenta con una tubería auxiliar de vapor a presión y que es esta tubería que viene desde la caldera y que va hasta el depósito de almacenamiento. Aquí tenemos una llave bypass
También tenemos una bomba, una bomba que alimenta a los quemadores. Aquí vemos los quemadores, ¿verdad? Que está representado por el número 18. Y antes de llegar el combustible o el fuel oil hasta los quemadores, pasa previamente por un calentador de fuel oil. Luego del calentador pasa por un contador de fuel oil para medir el rendimiento de la central, ¿verdad? O sea que se mide la cantidad de combustible que se utiliza y con eso también se mide el rendimiento de la caldera. Lógicamente tiene su fórmula para calcular el rendimiento de la caldera, utilizando la cantidad de combustible que se utiliza. Y esta sería la tubería que corresponde al sistema de calefacción de los quemadores. O sea que se produce el vapor en la caldera. Esta sería la caldera, se produce el vapor y parte del vapor que se produce en la caldera se utiliza para el sistema de calefacción del depósito de almacenamiento y también se utiliza para precalentar el fuel oil y también para calentar los quemadores. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Profe, entonces el reservorio del fuel oil tiene que estar siempre a cierta temperatura para que... Así mismo. Creo que aquí indica... Sí, más o menos a 120 grados centígrados. Bueno, esta temperatura sería lo que le transmite aquí el calentador, este precalentador de fuel oil. Aquí en realidad no sé qué temperatura debe mantener, pero debe ser una temperatura un poco elevada también, como sabemos que el fuel oil es muy denso, digamos. Entonces, se tiene que mantener a una cierta temperatura para que se pierda esa densidad, digamos, para que se vuelva menos denso. Pero aquí, al pasar por este precalentador, se calienta a unos 120 grados centígrados. Bueno, este sería entonces lo que vimos en la gráfica anterior, sería el sistema de transporte y almacenamiento para combustible sólido. Y a continuación vamos a ver el transporte y almacenamiento para combustible gaseoso. En algunos casos la central térmica, digamos, utilizan gas natural. Entonces, en ese caso, se requiere de un gasoducto para conducir el gas desde la mina de gas hasta la central térmica. O si utiliza otro tipo de gas como el gas licuado, entonces en ese caso ya se requiere un sistema de transporte para transportar el gas desde donde se produce el gas hasta la central térmica. Pero nosotros vamos a centrarnos o vamos a ver ejemplos que son para centrales térmicas que utilizan gas natural. Es decir, digamos que utilizan gasoductos para el transporte del gas. En el caso del gas natural, dice que resulta ideal
como combustible, puesto que ya se encuentra en estado natural en forma adecuada para mezclar con el aire de combustión. Y en este caso, como les había mencionado, no se necesita de depósito, sino que se requiere de un gasoducto para transportar el gas natural. Entonces, el equipo o los equipos de almacenamiento y transporte, en este caso ya resultaría más económico. Aquí vemos la figura. En la figura de abajo se ve un conducto o un gasoducto principal. Llega hasta la central y aquí tenemos la tubería de derivación. Aquí se cuenta con llave de paso principal y tenemos dos ramales de tubería. Generalmente una de las tuberías o uno de los ramales está en funcionamiento y el otro ramal queda como de reserva, ¿verdad? Y cada ramal tiene su llave de paso, como se muestra aquí. Cuentan con tabiques directores de las tuberías, o en este caso el gasoducto cuenta con tabiques directores. También cuenta con contadores. Cada ramal cuenta con un contador para contabilizar la cantidad de gas que se utiliza en la central. Y esto está debajo de una o dentro de una caseta, digamos, el sistema de contador de gas. Y esta sería la tubería que alimenta a los quemadores. Esta tubería suele ser subterránea para evitar alguna avería por el trayecto, entonces suele ser subterránea. Y aquí, antes de llegar a los quemadores, también se cuenta con una llave de paso. Y estos son los quemadores, estos tres círculos que se ven aquí, son los quemadores. Y esta sería la caldera. Entonces, el gas llega por el gasoducto, pasa por este ramal, por uno de estos ramales, pasa por el contador, luego ya se deriva hasta los quemadores. Bueno, entonces este sería el sistema de transporte y almacenamiento para combustible gaseoso. A continuación vamos a ver los equipos de combustión que se utiliza para cada tipo de combustible, digamos. Para quemar el combustible que se debe utilizar en la instalación o en la caldera, el combustible se introduce en un recinto especial que se le denomina hogar. Y este recinto está constituido por paredes y también tiene que tener, digamos, el sistema por donde va a recibir el aire necesario para la combustión. Entonces, vamos a definir o vamos a ver la definición del hogar en una central térmica, en una central termoeléctrica. El hogar está constituido por un recinto cerrado por paredes de mampostería en las que se encuentran los canales de circulación de aire necesarios para la combustión del combustible. En el caso del combustible sólido, el combustible se introduce en el hogar por medio de una estructura metálica que se denomina parrilla.
Y en este caso, esa parrilla está destinada para sostener el combustible dentro del hogar y también para dar paso al aire de la combustión. En el caso de los combustibles líquidos y gaseosos, estos combustibles se introducen en el hogar utilizando quemadores. Y los quemadores inyectan y pulverizan el combustible en el interior del hogar. Entonces, repasando un poco, para el combustible sólido se utiliza parrilla para depositar el combustible y para que se produzca la combustión del combustible. En el caso de los combustibles líquidos y gaseosos, se utilizan quemadores, que son los encargados de inyectar el combustible en el interior del hogar. Bueno, vamos a ver los equipos de combustión para combustibles sólidos. Como dijimos, los combustibles sólidos se introducen en el hogar por medio de parrilla, ¿verdad? O sea que se deposita en la parrilla para que se produzca la combustión. Y los hogares para combustibles sólidos pueden clasificarse en dos tipos generales. Tenemos los hogares de carga manual y los hogares mecánicos. En el caso de los hogares de carga manual, están constituidos por una parrilla fija, cubierta constantemente de combustible, que se va reponiendo manualmente a medida que se consume. Es decir, en este caso se requiere de un personal que pueda alimentar el hogar. O sea que en forma manual carga el combustible en el hogar. Y en el hogar de carga manual, en la parrilla, cuando el combustible ya está en la parrilla, el combustible sufre simultáneamente los procesos de destilación, gasificación y combustión, de forma que su aprovechamiento total depende especialmente de la eficiencia del personal. Es decir, el aprovechamiento o la combustión total y el rendimiento de la caldera a la vez depende de la eficiencia del personal que alimenta el hogar. Este sistema se utiliza generalmente para instalaciones de pequeña potencia. En el caso del hogar mecánico, que ya se utiliza casi en todas las centrales térmicas modernas, ¿verdad? Está constituido por la parrilla y un dispositivo alimentador de combustible que está accionado por un motor eléctrico y cuya misión es suministrar el combustible sólido de forma continua al hogar y también admitir el aire necesario para la combustión del combustible. Entonces, la diferencia es que entre el hogar mecánico y el hogar de carga manual es que en el hogar mecánico se cuenta ya con un dispositivo alimentador que está accionado por un motor eléctrico. Y de esa manera se asegura la alimentación constante, digamos, del hogar. Y también, en este caso, se requiere de menor espacio para la entrada del combustible. O sea que se deja un orificio lo justo y necesario para que se pueda introducir el combustible. Y en el caso del hogar de carga manual, sí se necesita un orificio más grande para que el personal que alimenta el hogar pueda tener mayor espacio, digamos, para cargar el combustible.
Bueno, vamos a ver las ventajas que presentan o las ventajas que presenta el hogar mecánico o los hogares mecánicos sobre los hogares de carga manual. Aparte de no necesitar mano de obra, el hogar mecánico también presenta la posibilidad de emplear combustibles de inferior calidad de forma económica. También otra de las ventajas sería la adaptación fácil y segura a las condiciones de funcionamiento de la caldera. Otra de las ventajas es la combustión, o sea, la combustión se produce mucho mejor en un hogar mecánico. También se disminuye las pérdidas de calor en el hogar mecánico y en la chimenea, justamente por el orificio que se deja para la entrada del combustible. Debido a que ese orificio es menor, entonces por eso se disminuye la pérdida de calor. Otra de las ventajas sería que la producción de humo es mucho menor en los hogares mecánicos. Entonces, estas son las ventajas que se pueden mencionar del hogar mecánico con relación al hogar de carga manual. Bueno, vamos a ver ahora los tipos de hogares mecánicos según el modo de alimentación. Tenemos los hogares mecánicos de parrilla móvil, hogares mecánicos de alimentación superior. En realidad hay hogares mecánicos de alimentación superior y de alimentación inferior. Aquí se menciona nada más de los hogares mecánicos de alimentación superior. También se tiene los hogares mecánicos de proyección. Aquí menciona, había sido el de alimentación inferior, perdón. Es decir, se mencionan los dos tipos de hogares mecánicos, de alimentación superior y de alimentación inferior. Y también de parrilla móvil y de proyección. Bueno, entonces estos serían los equipos de combustión para combustibles sólidos. Y ahora vamos a ver los equipos de combustión para combustibles pulverizados. En este caso, para preparar y quemar el combustible pulverizado, se pueden utilizar dos sistemas, el sistema central y el sistema individual. El sistema central prácticamente ya no se utiliza hoy en día y fue desplazado por el sistema individual. Pero vamos a ver en qué consiste el sistema central. El sistema central consta de una instalación preparadora independiente, la instalación de transporte, depósitos y alimentadores. El combustible pulverizado, en este caso, se almacena en una tolva para quemarlo a medida que se va necesitando. Es decir, en el sistema central se tiene la instalación de transporte en forma separada, digamos, luego se tiene el depósito y después los alimentadores. Y después, una vez que se tiene el combustible pulverizado, ese combustible pulverizado se almacena en una tolva que después se quema a medida que se va necesitando. Y como les había dicho, el sistema central fue desplazado por el sistema individual, o también le llaman combustión directa. En este caso,
uno o más pulverizadores preparan y entregan el combustible directamente al hogar con suficiente cantidad de aire para mantener el polvo en suspensión y quemar las materias volátiles. Y aquí vemos en esta figura el equipo de combustión directa o el sistema individual para combustible pulverizado. Aquí a esta tolva le llega el carbón por este sistema de transporte de carbón, se deposita aquí en la tolva, que le llama carbonera, y aquí cuenta con una válvula de descarga debajo de la tolva, y esta sería una báscula que sirve para pesar el carbón, y aquí vemos el alimentador del molino de carbón. Este se encarga de alimentar este molino de carbón que se encarga de triturar el combustible sólido, en este caso el carbón. Y aquí vemos un aspirador de aire de combustión. O sea que este sería el tubo por donde ingresa el aire, y este aspirador es el que se encarga de aspirar el aire para introducir al hogar. Y este sería el calentador de aire. Este dispositivo se encarga de calentar el aire que pasa por aquí. Este sería el conducto de aire precalentado, es decir, por esta tubería pasa el aire ya precalentado. Y aquí se cuenta con un ventilador que se encarga de enviar el aire precalentado, envía hacia el molino para que se pueda mezclar con el carbón pulverizado, o sea, con el carbón triturado. Y este ya sería el conducto del carbón pulverizado. Es decir, se obtiene el carbón pulverizado después que se mezcle el carbón triturado con el aire precalentado. Ahí se obtiene el carbón pulverizado. Entonces, por este conducto ya se introduce o se envía a los quemadores el carbón ya pulverizado. Y los quemadores se encargan de quemar el combustible y de esa manera calentar la caldera. Que la caldera sería esta. Entonces, entre los accesorios principales para este equipo, podemos mencionar los alimentadores, molinos pulverizadores, aspiradores, quemadores y los conductos. Vamos a ver a continuación las ventajas que se puede obtener al utilizar el carbón pulverizado. Una de las ventajas sería la combustión completa. También la extracción de escoria resulta más sencilla utilizando el carbón pulverizado. También se tiene en menor cantidad, se tiene el humo, o sea que prácticamente no existe humo. También se tiene la posibilidad del empleo de carbón más económico. Al triturar el carbón y al mezclar con el aire precalentado, entonces eso nos permite utilizar carbón más económico o de menor calidad. Los equipos de quemadores son adaptables fácilmente a otros tipos de combustible, es decir, los equipos de quemadores se puede adaptar para, en caso de que se quiera utilizar otro tipo de combustible, puede ser fuel oil o gas, entonces esa adaptación es fácil para hacer.
También resulta fácil el control del combustible y del aire suministrado al hogar. Y el reducido costo de la mano de obra. También otras de las ventajas al utilizar el carbón pulverizado. También el rendimiento sería más elevado, o sea que el rendimiento del conjunto de la instalación sería más elevado. Entonces estas son las ventajas que se tienen cuando se utiliza el carbón pulverizado. Pero también presenta algunos inconvenientes, como por ejemplo la instalación inicial resulta muy costoso, elevado costo inicial de la instalación, también elevado costo de la preparación del combustible y la posibilidad de que las cenizas ligeras escapen por la chimenea. Es decir, para evitar esto, para que la ceniza no escapen por la chimenea, se debe contar con varios filtros dentro de la chimenea para evitar que se escapen las cenizas. Bueno, eso sería con relación a los equipos de combustión para combustible pulverizado. Ahora vamos a ver los equipos de combustión para combustible líquido y gaseoso. En este caso, para estos dos tipos de combustible, exigen menos equipos preparatorios que el carbón pulverizado. En el caso del fuel oil, tiene una elevada proporción de carbono, pero tiene también de 3 a 4 partes más de hidrógeno que el carbón. Por lo tanto, hay más pérdidas por humedad en los humos, lo que quiere decir que su rendimiento total es inferior al del carbón. Esto en el caso del fuel oil. Al final el rendimiento total el rendimiento total es inferior al rendimiento del carbón. Sin embargo, las ventajas que resultan de una mayor limpieza, menores tubos de alimentación y menor complicación para la manipulación del combustible en la central, hace que en muchos casos se prefiera como combustible el fuel oil que el carbón pulverizado. En el caso para la combustión del fuel oil, como les había dicho, se utilizan los quemadores o también se le llama mecheros. Y es donde se atomiza el combustible, en este caso el fuel oil, mezclándolo íntimamente con el aire suministrado para la combustión. La atomización o pulverización del fuel oil puede realizarse por 3 procedimientos distintos. Se puede hacer la pulverización por aire comprimido, pulverización por vapor y la pulverización mecánica. Entonces estos son los 3 procedimientos para realizar la pulverización del fuel oil. Bueno, esto sería entonces en el caso de los equipos de combustión para combustibles líquidos y gaseosos. A continuación vamos a ver lo que es vamos a hablar de los calentadores de aire, ¿verdad? Los calentadores de aire se utilizan para el calentamiento previo del aire de combustible, recuperando parte del calor de los gases que van a la chimenea. En una de las figuras anteriores vimos que el aire pasaba por el conducto por donde sale el humo o los gases de combustión. Entonces, al hacer pasar el aire de combustión por ese tubo,
se estaría recuperando parte del calor de los gases de combustión. Y al utilizar el aire precalentado, podemos tener las siguientes ventajas: la conservación de la energía, mejor combustión, también se puede producir, o sea, la quema se hace con éxito, tanto con combustibles de baja calidad como combustibles de buena calidad. También se tiene un aumento del rendimiento de la caldera y de la central, y también aumento de la capacidad de la caldera. Estas son las ventajas que presentan al utilizar el aire precalentado. El aire caliente, al ser introducido en el hogar, aumenta la temperatura del hogar y por consiguiente aumenta también la transmisión del calor radiante a la caldera. Los calentadores de aire se construyen de tres tipos generales. Tenemos los calentadores tubulares, los calentadores de placas y los calentadores regenerativos. Entonces, estos son los tres tipos de calentadores que se tienen. A continuación vamos a ver los controles de la combustión, que se denomina a los dispositivos automáticos destinados a mantener la presión del vapor deseada y la proporción correcta entre el combustible y el aire necesario para la combustión, al variar la carga de la central. Entonces, estos dispositivos, es decir, los controles de la combustión, se encargan de mantener, digamos, el vapor o la presión del vapor deseada y la proporción correcta de combustible, o sea, la proporción correcta entre el combustible y el aire necesario cuando hay variación de carga. Los controles automáticos pueden ser neumáticos, hidráulicos y eléctricos, o también en algunos casos se tiene la combinación de estos tres tipos de controles automáticos. El dispositivo del control acciona un motor telemandado, el cual regula la alimentación del combustible y del aire de forma rápida y segura como respuesta a la variación de la demanda del vapor. Es decir, cuando aumenta la demanda o cuando hay una variación de demanda, se debe producir más vapor. Entonces, al haber demanda de vapor, entonces el dispositivo tiene que ser capaz de suministrar el combustible y el aire necesario para que se pueda producir más vapor. Bueno, este sería entonces en el caso de los controles de combustión. Ahora pasamos a la evacuación de cenizas. Las cenizas y escorias resultantes de la combustión siempre se acumulan en la parte inferior del hogar y esas cenizas se deben evacuar periódicamente. Entonces se debe contar con un sistema de evacuación de cenizas. En las centrales de pequeña potencia, la evacuación se hace en forma manual, llevándolas a pequeñas vagonetas que lanzan las cenizas al exterior. Entonces, en las centrales de pequeña potencia, la evacuación de cenizas se puede hacer en forma manual, pero en las centrales de mediana y gran potencia, la evacuación se debe hacer en forma mecánica, la evacuación de la ceniza. Entonces,
Generalmente se utilizan 3 sistemas para evacuar las cenizas o escorias. Se tiene el sistema electroneumático, el sistema de chorro de agua y los transportadores de cadena o de cangilones. Estos son los 3 tipos de sistemas que se utilizan para evacuar las cenizas. Y a continuación vamos a ver el concepto de tiro en una central térmica. Dice que en la central térmica el gas que se calienta en el hogar de la caldera es empujado por el aire de combustión y obligado a salir por la columna cerrada que se denomina chimenea. Entonces la chimenea es la columna por donde sale el humo o los gases de combustión. De esta forma se consigue un doble efecto. Por un lado, los gases calientes empujados son lanzados por la chimenea a la atmósfera exterior donde se dispersan, es decir, que el tiro provoca la eliminación de los gases ya quemados. Y por otro lado, la depresión producida en el hogar, al ser lanzados los gases resultantes de la combustión hacia la chimenea, provoca una corriente continua de aire fresca en el hogar que queda alimentado de comburente mientras dura el tiro. Entonces, tenemos dos efectos, digamos. Por una parte, los gases calientes son empujados o lanzados por la chimenea a la atmósfera. Y por otro lado, se tiene, digamos, la circulación continua del aire dentro del hogar o en el interior del hogar. Entonces, vamos a ver la definición del tiro. El tiro es una diferencia de presión entre el hogar y la chimenea que provoca la evacuación de los gases ya quemados y la alimentación continua del hogar en material comburente. Esa sería entonces la definición del tiro. Y se tiene 2 clases de tiro. Tenemos el tiro natural, que es provocado exclusivamente por el efecto creado por una chimenea, y el tiro mecánico, cuando se aumenta la natural diferencia de presiones a través de ventiladores o aspiradores. Soplando aire en el interior del hogar, en este caso se produce el tiro forzado, o aspirando aire desde la chimenea, en este caso se produce el tiro inducido. Es decir, en el tiro mecánico podemos tener el tiro forzado y el tiro inducido. El tiro forzado sería cuando se sopla aire en el interior del hogar. Es decir, cuando se cuenta con un ventilador. Y en el caso del tiro inducido, cuando se aspira aire desde la chimenea. Es decir, cuando se cuenta con un aspirador dentro de la chimenea. Bueno, con esto entonces terminamos lo que es referente a los equipos de combustión en una central térmica. Ahora vamos a pasar a los equipos auxiliares que están situados en el circuito de agua-vapor. Vamos a empezar con los recalentadores. Como habíamos visto en la clase anterior, en una de las figuras, teníamos dos recalentadores. Teníamos el recalentador primario y el recalentador secundario. Entonces vamos a ver la definición de los recalentadores. Son
intercambiadores de calor que están destinados a comunicar energía adicional al vapor saturado procedente de la caldera, además de la que posee en estado de saturación a una presión dada. Entonces, los recalentadores son intercambiadores de calor, es decir, son dispositivos que cuentan con dos circuitos. Tiene el circuito primario por donde circula en este caso el vapor saturado procedente de la caldera, y por el otro circuito circula el gas procedente de la combustión. Entonces, de esa manera lo que se consigue es aumentar la energía térmica al vapor saturado procedente de la caldera, ya sea para eliminar las partículas de agua o la humedad del vapor. En cuanto a los recalentadores, pueden ser de convección y también pueden ser de radiación. En el caso de los recalentadores de convección, cuando toman su energía de los gases de combustión que se dirigen a la chimenea. Es decir, en este caso, la transmisión de calor se produce por convección. Y en el caso de los recalentadores de radiación, en este caso, si los recalentadores están directamente expuestos a la energía radiante de las llamas del hogar. Es decir, cuando está en contacto directo con las llamas del hogar, de esa manera se produce la transmisión de calor, se produce por radiación. También se puede clasificar, o sea, los recalentadores también se puede clasificar según la función que desempeña dentro de la caldera o dentro de la central térmica. Como les había dicho, tenemos los recalentadores primarios. En este caso, si el objetivo es llevar directamente el vapor recalentado a la entrada de las turbinas de vapor. Y también se tienen los recalentadores secundarios, que también se le llama recalentadores intermedios, si tiene como objetivo llevar el vapor parcialmente expansionado en la turbina a la temperatura de recalentamiento para llevarlo después nuevamente a la turbina, pero esta vez con menor presión que cuando sale del recalentador primario. Entonces, el recalentador secundario lo que hace es aumentar el calor, digamos, al vapor proveniente de la turbina, aumenta el calor para para aumentar el calor del vapor y luego conducir nuevamente a la otra turbina, pero con menor presión. Luego tenemos los separadores de vapor. Dice que a medida que el vapor asciende desde los tubos más bajos de la caldera, arrastra consigo agua, espuma y materiales sólidos en suspensión. Este vapor debe separarse de estas materias para evitar que sean arrastradas con el vapor fuera de la caldera. Entonces, para eso se utiliza el separador de vapor. En este caso, el vapor y el agua pasa primero por un separador centrífugo que tenemos aquí en esta figura. Este sería un separador de centrífugo, desde donde el agua se devuelve al cuerpo cilíndrico de la caldera. Es decir, el agua que son arrastradas con el vapor se vuelve a la caldera. Y eso se consigue haciendo que el vapor entre en los tabiques ondulados
que son estos, ¿verdad? A ver, que son estos, que también se les llama separadores. Y en este caso, las gotitas de agua o de humedad que son arrastradas con el vapor se quedan adheridas por la pared de estos separadores. Entonces se quedan adheridas a la pared de estos separadores y por su propio peso van cayendo nuevamente a la caldera. Entonces de esa manera, digamos, se evita que las partículas de agua o otros tipos de material sean arrastradas por el vapor. Entonces, para eso se utilizan los separadores de vapor. Otro de los equipos auxiliares que se utilizan en la central térmica sería el condensador, que también es un intercambiador de calor o intercambiador térmico, el cual se pretende que cierto fluido que lo recorre cambie a fase líquida desde su fase gaseoso mediante el intercambio de calor con otro medio. Entonces, en este caso el condensador también cuenta con dos circuitos. Tiene el circuito principal y el circuito primario y el circuito secundario. Por el circuito primario circula el fluido que se quiere condensar, digamos, o que se quiere que cambie de fase de su fase gaseoso a su fase líquida. Entonces para eso se utiliza el condensador. Y por el circuito secundario circula, en este caso, el agua con menor temperatura que sirve para condensar el vapor que circula por el condensador. Entre las ventajas que se pueden mencionar cuando se utiliza el condensador, podemos mencionar las siguientes. Se tiene una disminución de temperatura final del vapor, con lo que se aumenta su rendimiento térmico o termodinámico dentro del sistema por donde circula el vapor. También se tiene una disminución de la presión de escape de vapor, con lo que se aumenta la energía utilizable. Y también se recupera el vapor condensado para utilizarlo como agua de alimentación de la caldera. Es decir, al contar con un condensador en una central térmica, se puede volver a utilizar el vapor condensado, se puede volver a utilizar para alimentar nuevamente la caldera. Entonces esa sería una de las ventajas al utilizar el condensador. Entre los tipos de condensadores podemos mencionar los siguientes. Tenemos los condensadores de superficie, los condensadores de mezcla o de chorro. Son estos dos tipos de condensadores. En cuanto a los condensadores de superficie, proporciona un elevado grado de vacío con un pequeño consumo de fuerza, obteniendo un producto condensado de mucha pureza, ya que no hay mezcla ni contacto directo entre el agua de refrigeración y el vapor que se debe condensar. Y este sería el esquema de un condensador de superficie. Aquí por la parte superior del condensador ingresa el vapor que se quiere condensar, pasa por el circuito primario y una vez condensado el vapor sale por aquí, por la parte inferior del condensador, con la ayuda de esta bomba que está aquí. Y por el otro circuito, es decir, por el circuito secundario pasa
el agua de refrigeración del condensador. Entonces, a través de esta bomba, o con la ayuda de esta bomba, se hace circular el agua de refrigeración por el circuito secundario del condensador. Entonces, de esa manera se consigue la condensación del vapor, es decir, se vuelve en su fase líquida el vapor. Hay que tener en cuenta que aquí no hay mezcla entre el vapor y el agua de refrigeración. Para un buen funcionamiento, los condensadores de superficie necesitan de unos dispositivos auxiliares. Como habíamos visto en la figura anterior, necesitan de bombas de agua de refrigeración, es decir, para hacer circular el agua de refrigeración del condensador. También necesita bomba de aire, que sería para extraer el aire acumulado en la parte inferior, en la parte superior del condensador. También necesita de bomba para extraer el agua condensada. El otro tipo de condensador sería el condensador de mezcla o de chorro. En este caso, el vapor procedente de la turbina pasa al condensador, en el cual se mezcla con el agua de refrigeración que circula dentro de él o entra divididas en finos chorros. Es decir, en este caso existe una mezcla del vapor con el agua de refrigeración. El vapor que se ha de condensar y el agua fría circula en sentidos contrarios. La mezcla condensada se reúne en la parte inferior del condensador, de donde se extraen mediante una bomba. Y otra bomba se encarga de sacar el aire del interior del condensador, con el objetivo de conseguir el mayor grado posible de vacío. Esta sería entonces más o menos la descripción de cómo funcionan los condensadores de mezcla o de chorro. Luego tenemos las instalaciones refrigeradoras del agua de refrigeración del condensador. Cuando el agua fría necesaria para la refrigeración del condensador no se puede tomar de un río o de un lago o de un tanque, de un lago próximo a la central térmica, entonces se requiere de un tanque que se llama tanque de refrigeración. Entonces, en dicho tanque se tiene el agua para refrigerar el condensador. Y aquí vemos un esquema de una torre de refrigeración. En este caso, dice que se hace por refrigeración, o sea, con refrigeración por aire forzado. Entonces, el tanque de refrigeración también debe contar con un sistema de refrigeración. Es decir, el tanque que contiene el agua de refrigeración también tiene que tener su sistema de refrigeración. Y en este caso, en la figura se ve que el tanque de refrigeración está refrigerado por aire forzado. En el caso de los condensadores con refrigeración por aire, esto en el caso de los condensadores con refrigeración por aire, en este caso se debe distinguir dos soluciones diferentes. Tenemos los condensadores con refrigeración por aire directo y también los condensadores con refrigeración por aire indirecto. En el caso de los condensadores con refrigeración por aire directo, en este caso el vapor de agua
se condensa alrededor o en el interior de los tubos de aletas. El principio de funcionamiento de este tipo del condensador es muy parecido al de los condensadores de superficie con refrigeración por agua. Es decir, es muy parecido. El principio de funcionamiento de este tipo de condensador es muy parecido al primer condensador que vimos. Y luego, en el caso de los condensadores con refrigeración por aire indirecto, que también se le llama condensador con refrigerante seco, en este caso el vapor de agua se condensa en un condensador de mezcla y la mezcla de agua de refrigeración y de agua condensada cede su calor en un cambiador refrigerado por aire y constituidos por tubos de aletas. Bueno, entonces estos serían los condensadores que se utilizan en las centrales térmicas. A continuación vamos a ver los equipos que se utilizan para el calentamiento de agua de alimentación. Actualmente en las centrales térmicas modernas, el calor que podría perderse en el vapor de escape o en los gases quemados que van a la chimenea se aprovecha para calentar el agua de alimentación de las calderas. Es decir, se aprovecha la energía térmica contenida en los gases de combustión, se aprovecha para calentar el agua de alimentación de la caldera. En general, cuando el suministro de calor de un calentador de agua procede del vapor de escape o del vapor de extracción, en este caso el aparato se denomina precalentador de agua de alimentación. Es decir, cuando se utiliza el vapor de escape o el vapor de extracción, en ese caso, o sea, cuando se utiliza el vapor de escape o el vapor de extracción para calentar el agua de alimentación, en ese caso al equipo se le llama precalentador de agua de alimentación. Pero cuando se utiliza el calor procedente de los gases, producto de la combustión, que se dirigen a la chimenea, en ese caso al dispositivo se le llama economizador. Entonces hay que diferenciar esto, ¿verdad? Los dos equipos son utilizados para precalentar el agua de alimentación. El precalentador se utiliza para precalentar el agua de alimentación aprovechando el vapor de escape o el vapor de extracción. Y en el caso del economizador, se utiliza para precalentar el agua aprovechando el calor o la energía térmica contenida en los gases de combustión que pasan por la chimenea. Vamos a ver algunas ventajas que se tienen al utilizar agua de alimentación precalentada. Tenemos una de las ventajas sería la reducción de las tensiones mecánicas de origen térmico en las planchas y los tubos de las calderas. Es decir, se tiene una reducción de las tensiones mecánicas de origen térmico. También se obtiene mejor rendimiento térmico de las instalaciones con extracción de vapor en los escalonamientos de las turbinas. También se tiene la purificación parcial del agua no tratada, la utilización de la energía térmica
que de otro modo, que si no se cuenta con los precalentadores, se estaría desperdiciando, digamos, la energía térmica, ya sea la energía térmica del humo o del vapor de escape. También se obtiene aumento de la capacidad de la caldera. Entonces, estas son las principales ventajas que podemos mencionar al utilizar o al tener dispositivos de calentamiento de agua de alimentación. En cuanto a los precalentadores de agua de alimentación, se tienen dos tipos de precalentadores. Tenemos los precalentadores de mezcla o de contacto directo y los precalentadores de superficie o cerrados. Los precalentadores de mezcla se utilizan el calor del vapor por contacto directo con el agua al mezclarse entre sí. Y en los precalentadores de superficie, el calor de vapor se transmite a través de las paredes metálicas y el vapor y el agua no están en contacto directo. Es decir, no existe una mezcla entre el vapor y el agua. En cuanto a los economizadores, los gases que salen de la chimenea, de la caldera, que van hacia la chimenea, escapa una considerable cantidad de calor cuya utilización en la misma caldera ya no es posible, ¿verdad? Entonces, para aprovechar ese calor contenida en el humo, se puede instalar un economizador para aprovechar el calor y de esa manera precalentar el agua de alimentación. Entonces, a ese equipo se le llama economizador. El equipo, el dispositivo que aprovecha el calor proveniente del humo o de los gases de combustión, que aprovecha para calentar el agua de alimentación. También se le llama al economizador, también se le llama el recuperador. Y aquí, como dice, consiste esencialmente en un sistema de tubos por cuyo interior circula el agua de alimentación y que está rodeado por los gases cuyo calor se pretende recuperar. Entonces, los gases estarían circulando en esta figura desde la parte superior hacia la parte inferior. Y el agua fría en este caso circula con la ayuda de una bomba, circula desde la parte inferior hacia la parte superior. Bueno, entre los auxiliares entre los equipos auxiliares que se encuentran en el circuito de agua-vapor, tenemos los equipos para tratamiento de agua de alimentación de la caldera. Y antes de ver cómo se hace el tratamiento del agua de alimentación, vamos a ver el concepto o de qué se trata la dureza del agua. La dureza del agua se puede clasificar según los aniones asociados al calcio y al magnesio. Tenemos la dureza total, que corresponde a la cantidad total de sales de magnesio y de calcio contenidas en el agua. También tenemos la dureza temporal, que corresponde a los contenidos de carbonatos y bicarbonatos de calcio y magnesio, y estos pueden ser eliminados
por ebullición del agua y posteriormente se puede eliminar por filtración de los precipitados formados. Luego tenemos la dureza permanente, que corresponde a la dureza que queda en el agua después de la ebullición. Incluye en este caso sulfatos, cloruros y nitratos de calcio, y magnesio. Entonces estos son los tres tipos de durezas de agua que se tiene: la dureza total, la dureza temporal y la dureza permanente. Entonces, con el tratamiento del agua de alimentación, lo que se pretende es eliminar los materiales o las materias que se encuentran en el agua de alimentación, es decir, eliminar la dureza del agua. Y para eso se hace el tratamiento de agua, y tenemos dos procedimientos. O sea que existen dos procedimientos para tratar el agua de alimentación. Tenemos el tratamiento por procedimientos químicos y el tratamiento por procedimientos térmicos. En el caso del tratamiento de agua por procedimientos químicos, en este caso consiste en añadir al agua que se ha de tratar determinada sustancia que produzcan la precipitación de las materias incrustantes que está en el agua, o sea, que esta agua contenga, o sea, lo que se encuentra en el agua. Entonces, al añadir determinadas sustancias, se puede eliminar, digamos, las materias que se encuentran en el agua que se quiere tratar. Entre los procedimientos, para procedimientos químicos, lo que más se utilizan son el procedimiento de cal-sosa, el procedimiento de la permutita, que son los dos procedimientos que se utilizan para tratamientos por procedimiento químico. En el caso del procedimiento de cal-sosa, está basado en que si añadimos al agua cal y sosa, es decir, carbonato sódico, los componentes cálcicos y magnésicos del agua se descomponen, pudiendo separarse posteriormente por filtración. Es decir, al añadir carbonato sódico al agua que se quiere tratar, los componentes cálcicos y magnésicos se descomponen, y eso nos facilita para después separar a través de filtraciones. En el caso del procedimiento de la permutita, en este caso se utilizan ciertos silicatos hidratados de aluminio y sodio, naturales o artificiales, denominados permutitas, y que tienen la propiedad de absorber el calcio y el magnesio de las aguas que atraviesan, permutándolos con el aluminio y el sodio, que son sus elementos constituyentes. Entonces, este sería, digamos, el procedimiento o la descripción del procedimiento de la permutita. Y luego tenemos el otro procedimiento, que sería el procedimiento térmico. En este caso, si se destila el agua de alimentación, se puede obtener ya casi pura. Y en las centrales térmicas, donde se emplean condensadores de superficie y el vapor condensado vuelve a la caldera, el agua que se debe tratar o destilar sería solamente la necesaria para compensar el agua que se pierde por fuga o por otras circunstancias, ¿verdad? Entonces, esto sería en el caso de que la central utiliza
condensadores. El agua que se debe tratar sería solamente para reponer el agua perdida o el vapor que se pierde por alguna fuga o por otra circunstancia. Y entre los dispositivos que se utilizan para producir agua destilada o para hacer la destilación del agua de alimentación se denominan vaporizadores. Es decir, para realizar la destilación del agua de alimentación se utiliza el vaporizador o los vaporizadores. Entonces, de esa manera se trata, digamos, el agua de alimentación. Y en eso consiste el tratamiento de agua de alimentación por procedimiento térmico. Bueno, con esto terminamos. ¿Tienen alguna consulta? Profe, Sí, ¿la parcial es hasta acá o solo a todo lo que sería centrales hidráulicas? es hasta aquí, hasta donde desarrollamos hoy. Está bien, profe. Bueno, voy a compartir un link de formulario de Google para que me completen, por favor, y así registro la asistencia de ustedes. Los que tienen problemas para acceder al formulario se quedan conectados y me comunican, por favor, para que yo pueda registrar su asistencia en forma manual. Entonces, los que tienen acceso al formulario ya pueden ir completando. Una vez que completen, ya pueden salir de la reunión si es que no tienen alguna consulta. Ok, profe. Yo tengo una consulta, profe. Sí, te escucho. ¿Cuál va a ser el método de evaluación de la parcial? ¿Por Classroom? Sí, ¿Formulario Google? ¿Cómo? voy a volver a utilizar Classroom. Eh, voy a volver a utilizar Classroom. Entonces, el examen estará disponible en forma automática. Voy a programar para que se habilite en el horario del examen. Y el examen va a consistir en 4 partes sería. Una parte sería selección múltiple, otra parte sería cita. Por ejemplo, citar las ventajas que se obtienen al utilizar hogares mecánicos con relación al hogar de carga manual. Después, otra parte sería la parte de descripción, qué sé yo, describir el funcionamiento de una central de acumulación o describir el funcionamiento de una central térmica. Y después, la siguiente parte sería la parte de preguntas, es decir, responder algunas preguntas. Entonces, estaría compuesto por 4 partes el examen. ¿Respondí tu pregunta? Sí, profe. Sí. O sea Gracias. que se aclaró tu duda. Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguien más tiene consulta? ¿Cuánto tiempo tendríamos, profesor? Bueno, generalmente cuando se trata de examen así en forma virtual o a distancia, yo habilito para 1 hora y media. Es decir, habilito a las 2 de la tarde y se cierra a las 3:30, a las 15:30. Y se cierra en forma automática también. Después, cuando llega
A las 3:30 ya se cierra y ya no se puede enviar más el examen. No hay posibilidad que sea 2 horas, profe. Y bueno, yo considero que 1 hora y media es suficiente, ¿verdad? Pero el tema es que si se alarga más el examen, muchas veces se da más posibilidad. De hecho, que van a estar copiando nomás lo que quieran copiar, ¿verdad? Pero se da más posibilidad a los que quieran copiar para que se pasen la respuesta al examen. Entonces, pensando en eso, yo disminuyo el tiempo para el examen. Vamos a dejar para 2 horas. O sea que voy a habilitar que el examen sea 2 horas y después voy a evaluar si veo que hay muchos exámenes parecidos o similares. Capaz que la próxima ya tome otra medida, digamos. Profe, Sí. en el caso de que sea así, vale lo que sería la parte de conceptualizar en qué consiste algo. Sí. O sea, Yo, no que sea la definición directa de tu diapositiva, sino como uno entiende. así mismo, eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Yo prefiero que ustedes me escriban con sus palabras como entiende, ¿verdad? Pero tiene que ser coherente, ¿verdad? A lo que yo solicito. Muchas veces algunos me escriben con sus palabras, pero no tienen nada que ver con lo que yo pido, ¿verdad? Y después me reclama por qué no lo considero, porque no es correcto lo que escribe. Está bien que escriba con sus palabras, pero se va por otra rama, digamos. No es lo que yo le solicito. Lo ideal sería que ustedes hagan su propio resumen con sus palabras y estudien con su resumen, ¿verdad? Entonces en el examen hacen con sus palabras, como ustedes entienden, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Está bien, profesor. Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? ¿qué hora empezaría el examen? Y creo que la compañera Giselle, sí, me pidió para que empiece a las 18. Voy a revisar Sí, su mensaje. perfecto, profe. Sí, ella Ya me nos había había, comentado la compañera. sí, ella me pidió para que empecemos a las 18. Entonces, el examen se va a habilitar a las 18 horas y se cerraría a las 20 horas. Les sugiero que vayan entregando por lo menos 10 minutos antes por cualquier inconveniente que surja. Digamos, algunas veces se deja para entregar hasta el último minuto y después tiene algún problema de conexión o otro tipo de inconveniente y no puede entregar su examen. Le aclaro, no voy a aceptar respuestas por correo o por Classroom. El examen va a consistir en un formulario de Google y voy a considerar las respuestas que se envían a ese formulario de Google. No voy a aceptar las respuestas que se envían en Classroom, porque algunos me escriben en Classroom como mensaje privado, digamos, y me envían su respuesta por Classroom. Eso no voy a aceptar. Ya le estoy avisando, digamos. Solamente voy a considerar las respuestas por el formulario Google. ¿Y si hay Ok, algún profe. problema, profe, para enviar el examen? Porque a mí me pasó eso el año pasado. No me permitía entregar el formulario de Google. No te permitía entregar. Pero ¿por Sí, qué no, me pasó con un examen en cálculo. Por eso pregunto si de por ahí se da ese caso con alguno de los compañeros. pero por qué no te permitían? ¿Por falta de Y conexión? hasta ahora no sé por qué no me daba error al entregar.
Ya. Y ahí el profe me permitió entregarle por correo. ¿Verdad? Ya. Bueno, en ese caso, por eso les sugiero que por lo menos 10 minutos antes ya vayan entregando. Entonces, si surge ese tipo de inconveniente, se comunican conmigo y vemos cómo resolvemos en ese momento, digamos. Pero no dejen a última hora y después de las 18 me quieran entregar o me avisan que no pueden entregar. Les sugiero que antes de las 20 en este caso, porque a las 18 vamos a empezar el examen, les sugiero que antes de las 20 ya vayan entregando y si tienen inconveniente ya me avisan en el momento. Entiendo, profe, gracias. Bueno. Gracias, profe. ¿Alguien tiene más consulta? Creo que ya no hay más consultas. Entonces, le agradezco por la participación y les deseo buen fin de semana, buen Profe, estudio. ¿Sí? yo no estoy consiguiendo acceder al formulario para la presencia. Alan Zorrilla. Sí. Bueno, voy a anotar tu nombre y voy a registrar tu... Dale, gracias, profe. Ok. Yo también, profe. Micaela Moreno. Ok, Micaela. Voy a anotar aquí tu... Yo también, profe. Alan Zorrilla primero. ¿Qué me habló recién? ¿Quién es? Yo soy Marcelo, bro. Marcelo Gamarra. Marcelo Gamarra. Ok, ya está Marcelo. Dale, profe. Gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene problema para acceder al formulario? Yo, profe, Fagner. Faulkner. Cañas. Ok. Faulkner. Dale, gracias, profe. Nada. Buen fin de semana, profe. Nos vemos. Gracias igualmente. Buen fin de semana a ustedes y que estudien, por favor. Gracias, profe. Dale, profe, hasta una semana. Gracias igualmente.